Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, hoy en Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con el diputado Juan Miguel Mateus. Él es parlamentario por el Estado Carabobo. Bienvenido y gracias por estar aquí. Buenos días, Lirio. Diputado, quisiera comenzar pidiéndole su posición acerca de los hechos ocurridos en Catia durante un recorrido del candidato presidencial Henry Falcón. Al margen de lo que usted piense sobre su candidatura, eso que ocurrió y que dejó herido de gravedad al diputado Teodoro Campos. Lo primero es la solidaridad con el diputado Campos, colega, amigo en lo personal, compañero de comisión con él, con su familia, con su partido. Mi posición es la de Primero Justicia, la del Parlamento, porque el día de ayer fue reseñado el hecho de la violencia política, se designó una comisión de parlamentarios para investigar los hechos y para acompañar al diputado Campos, y es una muestra más de cómo el gobierno no quiere competir, de cómo el gobierno juega a aferrarse al poder de cualquier modo, incluso violando todo tipo de derecho político, de derecho humano. Es lamentable que un parlamentario tenga que estar en estas circunstancias. Ha estado recuperándose, pero el pronóstico todavía es reservado. Justamente Primero Justicia ya fijó posición acerca de esas elecciones pautadas para el 20 de mayo. Ya la Organización de Naciones Unidas ha dicho que no va a venir en calidad de acompañamiento de esos comicios. ¿Qué piensa sobre esto y sobre quienes todavía persistan en participar como candidatos? Lo que el pueblo de Venezuela sabe, Lirio, es que aunque el gobierno simule con todo su aparato de propaganda, con toda la retórica que ellos puedan establecer en Venezuela, no hay elecciones libres y no hay condiciones electorales. Eso lo sabe el pueblo de Venezuela, lo sabe la comunidad internacional y de manera especial lo ha dicho la ONU también. El hecho de que la ONU no quiera venir significa de una manera muy concreta que no va a avalar lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, y creo yo que allí debe haber un llamado a la reflexión para el señor Henry Falcón. El señor Henry Falcón le dijo al país que él participaba en las elecciones si se contaba con el acompañamiento internacional de la ONU. Ya la ONU dijo que no. Respetuosamente creo que hay que pedirle al señor Falcón, en nombre de los venezolanos, que honre su palabra y que retire su candidatura. Diputado, Venezuela genera interés en el plano internacional. ¿Qué resultados que se está obteniendo con esa gira que está haciendo Julio Borges, criticada por algunos? Y sobre todo el hecho de que, por ejemplo, veíamos imágenes de él en Francia, en España, con el presidente Macron, el presidente francés, y sobre todo, aun cuando aquí en Venezuela la oposición no está muy unida, fue posible verlo al lado de Antonio Ledezma. ¿Qué mensaje trae esto para los venezolanos? El primero, creo yo, muy esperanzador, es lo vivo que está el Frente Amplio Venezuela Libre, y en este caso su arista internacional, el Frente Amplio Internacional, que es llevado adelante por el diputado Borges. Eso es muy importante. Pero lo segundo es eso que usted refiere, es la unidad real de todos los factores en Venezuela. Vimos allí no solo al diputado Julio Borges presidiendo la delegación, sino al alcalde Antonio Ledezma y también a Carlos Vecchio, que andan por el mundo entero en unidad real, en unidad perfecta, denunciando dos asuntos concretos. Uno, la simulación electoral que hay en este país para que el mundo siga elevando su voz por condiciones para unas elecciones libres este año y no este garabato, este simulacro de Nicolás Maduro. Y lo segundo, el tema que nos duele día a día, el tema del sufrimiento de la familia venezolana, que es la crisis humanitaria, porque no hay comida, no hay medicinas y el mundo libre quiere ayudar, no solo a que haya democracia y cambio político, sino también a que haya cambio social y cambio económico para que los venezolanos podamos vivir mejor. Eso es lo que está haciendo Julio Borges, ese es su programa, no quedará allí, va a visitar próximamente Alemania, vendrá a la Cumbre de las Américas en Perú. Creo que es una lucha por Venezuela muy importante y que está cobrando eficacia mayor cada vez. Más allá de la vía diplomática, cuyos caminos quizás son un poco lentos, ya que nombra a la Cumbre de las Américas, el nuevo presidente de Perú ha ratificado que el presidente Nicolás Maduro no va a ser bienvenido en esa cita, a la que sí está invitado más bien Julio Borges. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha dicho que él mismo va a llevar hasta allá el tema Venezuela. ¿Qué repercusión tangible puede traer eso a nuestro país? En primera instancia, la situación de Nicolás Maduro. Hay un cordón sanitario, un cordón de seguridad sobre el gobierno de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro es en este momento, escúchese bien, en este momento es persona no grata internacional. Él es conocido en el mundo por sus desmanes en materia de corrupción, de violación de derechos humanos, por el secuestro de los derechos políticos, y el mundo libre no va a avalar eso. En cambio,
la Cumbre de las Américas va a recibir en nombre de Venezuela al diputado Julio Borges en representación del Frente Amplio Internacional, que va a seguir llevando los grandes temas de los venezolanos. Le va a decir allí a todos los jefes de Estado de Latinoamérica, a todos los presentes, les va a decir, repito, dos cosas muy concretas: que en Venezuela necesitamos elecciones libres y que el 20 de mayo no ocurrirá una elección, que ocurrirá una autoproclamación, pero no será una elección libre, y que los venezolanos necesitamos ayuda humanitaria para salir del hambre y la miseria en la cual nos tiene Nicolás Maduro. ¿Qué va a significar lo que ocurra el 20 de mayo independientemente del resultado? La posición de estos países, de buena parte de las democracias del mundo y sobre todo de este lado del mapa, del hemisferio. El 20 de mayo es una fecha, como lo decía en este momento, para la autoproclamación. Nicolás Maduro no cuenta con nadie sino consigo mismo, y él se va a dar el poder y va a pretender darse una reconducción de 6 años más en el ejercicio del poder. Pero Nicolás Maduro no tiene que pensar o no tiene razones para pensar que el pueblo de Venezuela va a estar conforme con esa situación. Para nosotros los venezolanos, el 20 de mayo es el comienzo de una nueva etapa de la lucha, es decir, él se va a autoproclamar y nosotros seguiremos luchando, porque nuestra lucha es hasta que logremos elecciones libres. ¿Y en el escenario de que el favorecido fuera Henry Falcón, por ejemplo? Nosotros hemos dicho de manera responsable una y otra vez que Henry Falcón no es candidato de la Unidad Democrática, no es candidato de la opción opositora en Venezuela. Y lo que quisiéramos hacer con mucha humildad es pedirle al señor Henry Falcón que recapacite, que no se preste para legitimar una elección que el mundo entero no reconoce como legítima, que el pueblo de Venezuela no reconoce como legítima, y que él mismo ha dicho, repito, que si no venía la ONU, pues él no iba a participar. Creo que es momento de honrar los compromisos, de honrar las palabras frente a Venezuela, para que entre todos podamos forjar una elección verdadera. Siendo usted representante del Estado Carabobo en el Parlamento venezolano, quisiera ahondar en el tema de lo que ocurrió en los calabozos de la Comandancia General de la Policía. En primer lugar, ¿cuál sería la cifra real de personas que fallecieron durante esos hechos? Es un episodio muy doloroso, nos duele en el alma, como carabobeño, como venezolano. Son familias que ven violados todos sus derechos humanos. Hay una cifra irresponsable, no corroborada, no confirmada, del Ministerio Público, de 68 fallecidos y 98 heridos, pero todas las fuentes, bien sea de los familiares, bien sea de los medios locales, de los testigos, de los sobrevivientes, dicen que hay muchos más fallecidos. Se arroja la cifra de entre 78 fallecidos y 87 fallecidos, pero el gobierno no ha dicho nada. ¿Qué pasó allí en Carabobo? Nadie lo sabe, porque no hay un parte oficial. Lo que sí sabemos es que hay una tragedia real, un colapso del sistema de justicia, que hay unas muertes sobre las cuales no se ha informado, que no se ha dado un tratamiento humano a la cuestión, ni siquiera a los familiares, porque la policía de Rafael Lacaba reprimió a los familiares de las víctimas cuando exigían información, cuando exigían conocer lo que pasaba, y por eso en la Asamblea Nacional el día de ayer presentamos un acuerdo en donde solicitamos 4 cosas muy concretas. 1, una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar el sistema penitenciario venezolano, un marco normativo para la reforma integral del sistema penitenciario venezolano, una comisión que esclarezca los hechos, que los investigue para decirle la verdad al pueblo de Venezuela, y que se investigue también y se comiencen los procedimientos para la responsabilidad de los funcionarios implicados, especialmente Nicolás Maduro, Iris Varela y Rafael Lacaba. Ayer en la Asamblea Nacional se repetía mucho que estos centros son lugares de depósito de permanencia corta de los detenidos, y la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, salvaba responsabilidad en lo que ocurrió. ¿Por qué permanecen más tiempo de lo debido? ¿Por qué las personas que ya tienen una condena no son trasladadas a penales? ¿Y por qué hay más cantidad de la capacidad que tienen estos calabozos provisionales? Son las contradicciones internas del gobierno que sorprenden al país. Iris Varela dice que ella no tiene nada que ver y le coloca toda la responsabilidad. Escúchese bien, Iris Varela señala como responsable único a Rafael Lacaba, pero nosotros tenemos que decir que ella también tiene responsabilidad. El calabozo de Poli Carabobo es una sala de retención. Los que son detenidos circunstancialmente son colocados allí por un máximo de 48 horas, como establece la Constitución, para ver cómo se les va a juzgar, cómo se les va a presentar ante los jueces. Sin embargo, y esto es lo que atañe a Iris Varela, como hay un colapso del sistema penitenciario en Venezuela y no hay cárceles suficientes ni dignas,
entonces no tienen otra opción que mantener a muchísimos reclusos que ya han sido condenados o que no han sido condenados en la sala de retención. Iris Varela es responsable porque ella, por la vía de los hechos, de facto, ha convertido las salas de retención de los calabozos de las policías regionales y municipales en mini recintos penitenciarios. Y eso es por el fracaso de sus políticas, aún sabiendo, y esto tiene que escucharlo Venezuela, que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos se ha pronunciado 8 veces sobre la crisis penitenciaria en Venezuela, haciendo llamados sobre el hacinamiento, diciendo que el hacinamiento es un trato cruel e inhumano y sobre todo emplazando al Estado venezolano en el ministerio que ella lleva adelante para que tome las medidas correctivas convenientes y no lo ha hecho. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué hay que hacer de inmediato? Bueno, lo primero es una solución humana, entender que las cárceles no son un recinto para el descarte humano, que aunque son presos, que aunque pueden ser reclusos, son personas humanas y tienen plenos derechos. Eso es lo que establece la Constitución, que los centros penitenciarios son para la rehabilitación social y deben estar presididos por el respeto y la garantía de los derechos fundamentales. En ese sentido, con ese cambio de paradigma, quitando de nuestras cabezas la presunción gubernamental y de Iris Varela, que son unos sitios de descarte, tendríamos que ir a una reforma profunda de todo el sistema penitenciario y de todo el sistema de justicia. Eso nosotros lo estamos promoviendo desde la Asamblea Nacional y estamos seguros que el pueblo de Venezuela sabrá agradecerlo porque es una manera de humanizar a la sociedad venezolana. Lo que ocurrió en Carabobo, Lirio, la semana pasada puede ocurrir en cualquier lugar en Venezuela con mayores consecuencias trágicas precisamente por el fracaso de Iris Varela, que en vez de darle la cara al pueblo de Venezuela, hoy lo que hace es escurrir el bulto de su responsabilidad. ¿Qué información maneja sobre cómo están actualmente los calabozos y los familiares, las personas que quedaron vivas, que tenían sus parientes allá adentro y que tuvieron que sepultarlos este fin de semana? El día de ayer recibimos a los familiares de las víctimas. Allí en la Asamblea Nacional dieron su testimonio ante el país, un testimonio muy sentido, muy dolido, porque fue terrible lo que ocurrió. El gobierno de Carabobo, con Rafael Lacaba a la cabeza, no ha hecho nada, solamente les obsequió unos ataúdes, unas urnas, pero no se les ha dado ningún tipo de acompañamiento, no se les ha recibido, no se les ha dado un trato digno. Incluso al día de ayer todavía había 7 familias, de las 68 familias, de los supuestos 68 fallecidos, había 7 familias a las cuales no se le había entregado el cadáver, no los habían podido reconocer. Y hay otras tantas familias que no han tenido acceso a la autopsia y que no han podido identificar a su cadáver porque estaban rostizados y precisamente están o dependen de una prueba de ADN que no se puede hacer en Valencia. Bien, recibiríamos a cualquier autoridad del gobierno de Carabobo que quisiera venir para acá a dar también su punto de vista acerca de las denuncias que usted está haciendo. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros en Entrevista Venevisión, diputado. Muchísimas gracias, Lirio, y todo el aliento para el pueblo de Carabobo que está de luto y que sufre esta tragedia. Gracias nuevamente. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Juan Miguel Mateus. Él es diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia en representación del Estado Carabobo. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Quédense allí. Al regreso tenemos información de estrenos y estrellas aquí en Entrevista en Noticiero Venevisión.